Recuerdo el primer día de clases y los niños burlándose de mí, diciéndome que era un inmigrante pobre. Wow. Mi mamá y mi papá prácticamente escaparon de un país. Llegaron a Canadá en un barco con una maleta, no hablaban el idioma. No tenían dinero. Mi papá estaba en la cárcel y nunca podría volver a ese país. La pobreza no era mi mentalidad. Esa es una gran diferencia. Es el fundador y director ejecutivo del grupo Herjavec y es la estrella de la serie de televisión Shark Tank. Es una historia de pobreza a riqueza. El increíble Robert Herjavec. Creo que la pobreza es una mentalidad aprendida y creo que la abundancia es una mentalidad aprendida. No hay auto que quiera comprar, ni jet que necesite comprar, ni casa que necesite para sentirme pleno. No necesito cosas materiales en mi vida. Cuando esté en mi lecho de muerte, quiero poder decir, no podría haber hecho más que lo que hice. Wow. Fue un cambio de energía, de pensamiento o de acción lo que te permitió saber que estabas creando abundancia en tu vida. Esa es una buena pregunta. Hola a todos, soy Lewis House y bienvenidos a The School of Greatness. Nuestro invitado Robert nos compartirá ideas revolucionarias sobre la diferencia entre trabajar duro e inteligentemente. ¿Por qué la riqueza real requiere más que solo pasión y cómo mantener la alegría mientras se persiguen metas ambiciosas? Muchas personas exitosas que conozco no saben cómo experimentar alegría porque están enfocadas en el futuro. Y él comparte por qué es necesario. Estoy muy emocionado por esto. Y también, si aún no lo saben, tengo un nuevo libro titulado Make Money Easy. Habla sobre crear libertad financiera en tu vida. Si realmente quieren transformar el trabajo mental e interno para que puedan desbloquear personalmente la abundancia financiera, este es el libro para ustedes. Hay un enlace donde pueden hacer la reserva. Asegúrense de leerlo y también suscribirse al canal de YouTube. Y háganme saber cuál fue el mayor aprendizaje de este episodio con Robert. Bienvenidos a The School of Greatness. Estoy emocionado con nuestro invitado, el inspirador Robert Herjavec. Es bueno verte. Gracias por invitarme. Bienvenido. Te he visto durante 15 años en Shark Tank, o más de 15 años. 17 años. ¿Sí? Has estado 17 años en Shark Tank. Tenemos muchos amigos y conocidos en común. Conoces a personas que también he entrevistado en el programa. Y tienes una historia y vida inspiradora. Me alegra que pudimos conectar un poco antes de esto porque has sido muy inspirador para jóvenes empresarios durante muchos años a aprender cómo hacer crecer su negocio, cómo lanzar un producto, cómo empaquetar y posicionar su producto. Tu historia es fascinante porque eres un inmigrante. Viniste a Canadá cuando tenías 8 años. No tenías nada. Tu padre no tenía dinero. Vivían en extrema pobreza. ¿Cómo aprendes a pasar de una situación de pobreza a convertirla en una mentalidad de abundancia? ¿Cuándo cambiaste de ese chip de estar en pobreza, ya sea que lo supieras o no? Pero puede que tuvieras una mentalidad de pobreza y lo experimentabas en tu vida. ¿Cuándo crees que se activa esa mentalidad de abundancia y de riqueza? Es una gran pregunta, realmente es una buena pregunta. Ayer alguien me preguntó sobre eso porque conocía mi historia. Fui a una revisión médica y la enfermera dijo que leyó sobre mi historia, que llegué a Canadá sin nada y dijo que debió haber sido muy difícil. Y la verdad es que no lo fue. Tal vez lo fue para mis padres. Mi mamá y papá escaparon de un país, llegaron a Canadá en un barco con una maleta. Y soy hijo único. ¡Wow! Para ellos fue algo absolutamente y horriblemente difícil. No hablaban el idioma, no tenían dinero. Mi papá estaba en la cárcel, nunca podría volver a su país. Era el paquete completo. Llegamos a un país, no conocíamos a nadie, no hablábamos el idioma. Yo tenía 8 años, era mi primera vez en un barco. Es una aventura. Es una aventura. Interesante. La pobreza no estaba en mi mentalidad. Y creo que esa es una gran diferencia. Creo que las personas que nacen en la pobreza o están atrapadas en ella, les resulta más difícil salir. Mi mentalidad era la alegría. ¿En serio? En mi caso, yo crecí en un pequeño y acogedor pueblo, junto con mi abuela. Era la visión tradicional de la pobreza. Teníamos pisos de tierra, no teníamos teléfono. Era un pueblo donde solo había un teléfono en todo el lugar. Si querías contactar a mi abuela, llamabas al tipo con el teléfono Cierto. y él venía. ¡Wow!
Pero yo no me daba cuenta de que éramos pobres, porque todos a nuestro alrededor vivían como nosotros. Disfrutando o todos a tu alrededor vivían igual. Lo mismo, así que no era que tú fueras rico y yo fuese pobre. Todos vivíamos igual en una pequeña caseta con piso de tierra. Estaba bien, pero de niño. Teníamos animales en la granja y era muy divertido y alegre vivir así. No me di cuenta de que éramos pobres hasta que llegamos a Canadá. Y cuando fui a la escuela, recuerdo esto tan claramente. No recuerdo el viaje. No recuerdo nada de eso. Mi mamá piensa que lo bloqueé todo. Pero recuerdo el primer día de clases y los niños burlándose de mí y diciéndome que era una inmigrante pobre. Wow, el primer día de clases. Primer día de escuela. Porque no hablabas inglés en ese momento. Y tampoco había clases de inglés. Así que simplemente me lanzaron a ese mundo y Eso debió haber sido algo aterrador también. lo fue. Fue ¿No sabías qué aterrador. decía tu maestro No sabía lo que o me los demás decían. niños? Y vine de un entorno donde realmente me divertía mucho. Mi papá era el menor de 15 hermanos. Tenía un montón de primos. Y entré en un entorno donde literalmente no hablaba el idioma y los niños se burlaban de mí. Realmente no sabía por qué se burlaban de mí. Entonces aprendí de la pobreza y aprendí sobre la pobreza como una situación de esa manera poco convencional. Así que nunca pensé que yo mismo era pobre. Solo pensaba que la situación en la que estábamos era pobre. Y sé que es una diferencia muy sutil, pero creo que aprendes el tipo de mentalidad con la que creces según tu ambiente. Y creo que la pobreza es una mentalidad aprendida. Y creo que la abundancia es una mentalidad aprendida de la misma manera. No aprendí una mentalidad de riqueza hasta más tarde en la vida. Y siempre pienso que si hubiera aprendido una mentalidad de abundancia antes, cuando era más joven, hoy sería mucho más rico en mi vida. Entonces, ¿qué es una mentalidad de pobreza o de carencia versus una mentalidad de riqueza o abundancia? ¿Qué abarcan ambas? Considero que el principio para mí es que una mentalidad de pobreza o de carencia es cuando crees y piensas que eres pobre. O crees y piensas que eres la causa de la situación en la que estás. ¿O crees que las circunstancias externas te han hecho lo que eres? Yo nunca creí que fuera así. No aceptaba que fuese una persona pobre. Nunca creí que fuese alguien pobre. Simplemente creía que nuestra situación actual era pobre. ¿En serio? Siento que llegué a un punto en el que ya no quería estar en esa situación porque me había cansado. Pero no había nada malo conmigo. Mi mamá me quería. Era una buena persona. Solo tenía que salir de esa situación. Entonces, ¿cómo aprendes a salir de una situación de, supongo, pobreza o no tener mucho? ¿Cómo aprendes a dejar esa vida? ¿Es una habilidad? ¿Es un cambio de energía? ¿Es un cambio de pensamiento lo que te permite salir de esa situación? ¿Necesitas actuar diferente? ¿Dices que necesitas convertirte en algo diferente para crear abundancia? Sí, esa es una gran pregunta también. ¿Y cuántos años tenías cuando dijiste que personalmente no eras pobre, pero estabas en un entorno que no estaba prosperando? Probablemente alrededor de 12 años, Ok. porque era un ambiente demasiado malo y no teníamos dinero para nada. Y en ese punto había sido pobre en mi mente durante 4 años. Y constantemente cambiábamos de escuela. Entonces, cuando eres inmigrante y ganas un poco de dinero, vives en un apartamento malo. Pero si ganas más dinero, vives en un apartamento mejor. Y así. Para cuando tenía 12 años, había ido a como 3 escuelas secundarias diferentes, y mi papá debía trabajar una increíble cantidad de horas, de hasta 2 turnos incluso, y Trabajo manual, supongo. era trabajador manual en una fábrica. También barría pisos. Eventualmente se convirtió en mecánico de mantenimiento. Aprendió por sí mismo. Alguien le dio una oportunidad y pagaron su casa, lo cual era el sueño del inmigrante. Pero creo que a los 12 había estado viviendo así durante 4 años. Luego fuimos a una mejor escuela secundaria y cada vez que íbamos a un mejor colegio, los chicos a mi alrededor tenían más dinero y más cosas. Lo notaba. Los ricos. Sí. Notabas que tenías un poco más, pero ellos tenían mucho más. Entonces, estaba en esa escuela secundaria de antes y ganaríamos un poco de dinero y éramos pobres. Pero los otros chicos a mi alrededor no estaban mucho mejor. Y luego nos mudamos a una casa mejor. Y entonces los chicos nuevos estaban mucho mejor.
Entonces pensaba que, wow, nunca voy a salir de este ciclo. Se repite una y otra vez. ¿Cómo se sale de esto? Y creo, ¿Sientes que has salido de ese ciclo en esta etapa de tu vida? Porque a medida que empiezas a generar riqueza, estás rodeado de personas que tienen $1.000.000 o miles de millones. Y te preguntas si todavía te encuentras todavía en ese ciclo. eso es muy cierto. ¿Cómo es el dicho famoso? Eres el resultado neto de las 5 personas con las que te rodeas. Y creo que es realmente cierto. Creo que eres... Considero que es extremadamente raro. Y también es muy difícil levantarse por uno mismo, sin ayuda de nadie más. Y por tu propia cuenta. Creo que si tu entorno, tus padres, tus amigos, te están constantemente reteniendo, es difícil seguir adelante. Pienso hacia mi pasado y en realidad, ninguno de mis amigos con los que crecí lo logró. Y habría sido mucho más fácil quedarse allí, en ese ambiente. Pero creo que a medida que haces más y obtienes más, tu círculo de influencia y tus amigos se amplía sin precedentes. Correcto. ¿Cuándo crees que sucedió ese cambio? A los 12 años, notaste que aunque te estabas moviendo, todavía seguías en este entorno pobre en comparación con todos los demás. ¿Fue un cambio de energía, de pensamiento o de acción lo que te permitió empezar a crear abundancia en tu vida? Sí, esa es una gran pregunta. Para mí fue un cambio de energía. Siempre he sido una persona que tiene mucha energía. ¿Sabes a lo que me refiero? Siempre he tenido una mentalidad de acción, todo el tiempo. Lo que no me daba cuenta en ese momento era que buscaba cosas externas para mejorarme a mí mismo. Me tomó demasiado tiempo darme cuenta de que no puedo. En realidad no puedo tomar cosas externas para mejorarme a mí mismo hasta que yo me vuelva mejor. ¿Sabes que siempre digo, muéstrame una pequeña empresa en problemas y te mostraré un emprendedor en problemas? ¡Guau! Es extremadamente difícil y complicado disociar un emprendedor perezoso y desmotivado con un negocio muy exitoso, y viceversa. Y así era yo a los 12 años. Era pura energía rebotando en las paredes. Como hablamos, quería ser detective. Quería unirme al FBI. Quería ser actor porque los inmigrantes piensan que si estás en la televisión, eres rico. Sí. Pero yo solo quería dejar de ser pobre. Pero tampoco tenía ni idea de cómo volverme en alguien rico. Y entiendo esa mentalidad. Y por cursi que suene, siempre comienza contigo. Siempre comienza con disciplina. Comienza con el hábito. Comienza con el aprendizaje. ¿Qué aprendiste para apoyarte en el cambio de una mentalidad de pobreza a una de abundancia? Ventas. ¿En serio? Sí, las ventas. La gente siempre piensa que soy rico porque soy muy bueno con las computadoras. Y eso es cierto. Soy probablemente uno de los pocos mejores cibernautas del mundo actualmente. Pero no soy rico por mi conocimiento en computación o por ese trabajo. Soy millonario por mi verdadero conocimiento de ventas. Y sé realmente cómo vender lo que estoy haciendo a otras personas o influenciarlas a comprarlo. ¿Cuál fue la primera lección que aprendiste en ventas? ¿O la primera venta que hiciste? No puedes obligar a alguien a comprar algo que fundamentalmente no necesitan en sus vidas. Y tuve mucha suerte en ese sentido, porque si me hubieran enseñado el mini estilo chapucero de ventas de autos usados, quiero decir, tenía mucha hambre de conocimiento. Creo que lo hubiera logrado de cualquier manera. Siempre pienso que si alguien me hubiera tomado bajo su ala y fuera un estafador, habría sido un estafador de igual manera. Tuve mucha suerte. Tú y yo hablamos de eso. Aprendí de un hombre llamado Harry Rosen, que fue una leyenda en Canadá. Era uno de los mejores hombres, y él era simplemente un buen ser humano. Así que fui allí para comprar un traje, y esto sucedió hace mucho tiempo, y costaba como $1,200. Es una Y locura. pensé, no puedo pagar $1,200. Eso es más dinero del que ganaré este mes. ¡Guau! Y el vendedor de la tienda me dijo, sabes, si trabajas aquí, entonces puedes comprar un traje cada 6 meses con un 50% de descuento. Entonces pensé que era genial y conseguí un trabajo de medio tiempo. Y conseguí un trabajo allí, y el tipo que era dueño del lugar, llamado Harry Rosen, ahora es una empresa multimillonaria.
Pero Harry solía enseñar los sábados si llegaba una hora antes de que la tienda abriera. Daba clases y te enseñaba cómo vestirte bien. Es genial. Eso te encantaría. Así que el tipo era como una leyenda. Incluso entonces era la tienda más grande de Canadá. Y él te decía que llegaras a las 7:30 porque la tienda abría a las 9 y nos enseñaría lo que necesitábamos saber sobre ropa y cómo vender a los hombres. Y eso me hacía sentir muy emocionado porque quería aprender. Me fui. Y ese día fue como un miércoles. Luego llegué el sábado y nadie más había llegado. Nadie más llegó a las clases, así que solo éramos él y yo. Wow, nadie más se presentó. Sí. Nadie más se presentó a las clases. Así que, más tarde en el día, le dije a mi amigo, oye, ¿por qué nadie vino antes? ¿Sabes qué me dijo? Nadie me está pagando para que venga más temprano. Interesante. ¿No es interesante? Tu amigo. Mi amigo. Sí, A estoy menos hablando que de le él. pagaran o tuviera que estar allí temprano a las 9. Y no le pagaban por eso. Interesante. A mí no me pagaban. Lo que lo escuché decir es que no le pagaban. Él dijo que no le pagan por aprender. Y siempre pensé Wow. que no necesitaba que me pagaran para aprender. Iba a aprender gratis. Incluso podrías pagar Sí. por aprender de los Le habría mejores. pagado para que me enseñara. Fue genial. Me enseñó todo. Cómo ¿Qué es vestirme, cómo identificar a alguien con dinero. Siempre he tenido la suerte de encontrar eso. Luego trabajé para Warren Avis, quien fundó Avis Rent a Car. Wow. He tenido mucha suerte de tener grandes modelos a seguir, que son buenas personas de gran corazón, que te ayudan cuando lo necesitas. Esos dos mentores que mencionaste y para los que trabajaste tienen múltiples marcas valoradas en $1,000 millones. ¿Sí? Es raro que cuando estabas en tus años adolescentes los encontraste. ¿Eso es algo al azar? ¿O simplemente sabías que ese tipo podría ser algo algún día? Yo Impresionante. solo... Podrías haber trabajado en un restaurante local o una barbería que no habría sido un gran negocio de $millones, pero trabajaste Esa es para una gran esos pregunta. tipos. Pienso, ¿cómo terminé allí? Porque recuerdo en el pasado y pienso que ninguno de mis amigos consiguió un trabajo en una clínica para hombres. Y si lo pienso, lo que siempre se me ha dado bien es no mentirme a mí mismo bajo ninguna circunstancia. Creo que siempre he sido brutalmente honesto conmigo mismo. Como te dije, fui a mi primera visita de ventas. Fui a ver a un cliente y el cliente me dijo que me vestía muy mal. Pero yo nunca he tenido un gran ego por el éxito. Entonces, si alguien me decía algo y había un mínimo de verdad en ello, lo aceptaba. Dejaba mi ego en la puerta. Así que cuando alguien me decía que me vestía bastante mal, no me sentía ofendido para nada, ni lo rechazaba, sino que pensaba, ¿acaso me he visto mal? Y luego vas a casa, te miras en el espejo y piensas, sí, me he visto bastante mal. ¿Cómo puedo mejorar? Y luego simplemente buscó la mejor tienda de ropa para hombres para conseguir algo mejor. ¡Guau! Siempre he tenido la capacidad de ser honesto conmigo mismo. Hay un dicho que dice que las mayores mentiras en la vida son las que nos contamos a nosotros mismos. ¿Cuál ha sido la mayor mentira que te has dicho? Que yo estoy... La mayor mentira que me he estado diciendo últimamente a mí mismo es que lo he logrado. Llegué a un punto en mi vida en el que sentí que lo había logrado. Y solo en los últimos meses he estado pensando, espera un segundo, soy mayor ahora. Tengo 62 años y a esta edad piensas que estás llegando al final del camino. Conozco a muchas personas mayores que son súper exitosas y están como que descansando un poco. Ese pensamiento empieza a afectarme. Y pasé unos meses donde me estaba calmando un poco, pero pensé, espera un segundo. Espera, la edad es solo un número. Y hay muchas personas que pueden empezar algo a esta edad. Y tengo más capital del que he tenido jamás. Así que sí, creo que todavía puedo hacerlo de nuevo. Entonces la mentira que te has estado diciendo a ti mismo es que lo lograste. ¿Qué significa lograrlo y cuándo se logra? Si alguien ve esto y piensa, si Robert no cree que lo ha logrado con todo el dinero que tiene, todo el éxito en múltiples industrias, desde la televisión hasta la marca personal y las redes sociales, todo lo que toca ha tenido éxito.
Y si no cree que lo ha logrado, yo no tengo posibilidades de lograrlo. Esa es una gran pregunta porque piensas en que cuando estás empezando siempre piensas, oh, si tan solo tuviera una casa más grande. Sí, sí, Si vives en una parte de la ciudad Claro. y conduces por Bel Air, claro. piensas en cómo sería tener una casa en esas zonas elegantes. O tienes un auto Corvette, pero desearías tener un Ferrari. Y piensas, oh, si tuviera un jet. Y cuando lo tienes, piensas que quieres uno más grande. Cuando vendí mi última empresa, en mi mente tuve una... ¿Qué tenía? Tenía un G4. ¿Sabes de lo que hablo? Correcto. Y solía pensar, así de superficial era. Solía pensar, ojalá tuviera un Gulfstream 6. No puede ser. Luego, Lo habrías logrado. exacto, gracias a mi G4, mi G5, y entonces vendí el negocio y literalmente en 2 semanas compré un G6. Y esto fue hace mucho tiempo, pero ahora pienso en... No pienso en términos de cosas materiales para poder sentir que lo he logrado. Pienso en términos de potencial. Así que cuando pienso que no lo he logrado, pienso que no he alcanzado mi potencial. Así que en realidad, no hay ningún auto que quiera comprar, ni un jet que necesite comprar, Sí, ni una casa que necesite comprar para sentirme completo o incluso realizado. Lo que necesito es que necesito sentir en mi interior que de verdad he agotado cada parte de mi potencial. Quiero sentir que, cuando esté en mi lecho de muerte, pueda decir que no podría haber hecho más de lo que hice, porque fue suficiente. Wow. Y no importa cómo se vea eso, porque creo que es diferente para todos. Así que para mí ahora mismo, se trata realmente de ponerme en forma. Se trata de comenzar otro negocio. Se trata de tomar todo lo que he aprendido y aplicarlo. Tienes una serie en redes sociales sobre las lecciones que has aprendido de multimillonarios. Todos pueden entrar a tu Instagram, TikTok y YouTube y ver los videos. Creo que son lecciones interesantes. Pero si pudieras compartir las 3 lecciones que has aprendido de multimillonarios. ¡Wow! Creo que la primera lección es que debes tener una obsesión obstinada, absoluta, por tu conjunto de habilidades. Y no sobre el mundo en general, sino sobre esa única cosa en la que son buenos. ¿Sabes a qué me refiero? No es por... Todos los multimillonarios que conozco tendrían dificultades en Jeopardy. Correcto. El conocimiento general no es recompensado. Lo que se recompensa es el conocimiento específico. Y eso es lo primero que viene a la mente. No conozco a ningún multimillonario que no sea un experto de clase mundial en una tarea muy específica. Creo que la segunda cosa sería la curiosidad. Es difícil ser abundante si no eres alguien curioso. A mí me encanta aprender. Me encanta saber cosas como, ya sabes, cómo comenzaste el podcast, cómo lo hiciste. Son cosas que me fascinan. Y creo que muchas veces eso se debe a que las personas de gran riqueza tienden a ser solucionadores de problemas. Ya sabes, los problemas nos llaman Sí. la atención constantemente. Y creo que el tercero sería la disciplina. Ahora, la disciplina es algo diferente. La disciplina para mí es un cuerpo en forma, mente en forma y también un negocio en forma. Pero tengo amigos multimillonarios que son demasiado desordenados. Descuidados, Sí, ¿verdad? me refiero a que no cuidan de su alimentación, tienen sobrepeso, no les importa sentirse mal, pero son extremadamente disciplinados con su negocio. Creo que la disciplina se aplica a quién eres, y todos pueden ser diferentes. Creo que esos son los 3 consejos que diría. Tengo a muchas personas en forma en mi audiencia, muchos profesionales del fitness y personas en la industria de la salud y el bienestar. Quienes tienen dificultades para ganar dinero son muy buenos cuidando su salud y están muy musculosos y comen correctamente, pero no han descubierto cómo crear abundancia financiera. Si alguien es saludable físicamente, emocionalmente y espiritualmente, pero financieramente, aún no ha descifrado ese código. ¿Qué les falta para crear abundancia? Buena pregunta. Creo que es por la misma razón por la que la gente que tiene mucho dinero no está en forma o no comen saludablemente. ¿Cuál es esa razón? Ellos ven las maneras superficiales y fáciles de hacerlo.
Así que las personas que tienen mucha riqueza piensan que pueden ponerse en forma tomando un medicamento. O cirugía, exacto, o buscan cosas temporales de tipo placebo. Creo que cualquier cosa que se clasificaría como difícil debe hacerse con disciplina y hábito. Así que las personas en forma tienen disciplina y hábito, pero son como yo cuando era adolescente. No saben dónde aplicarlo. Tengo una historia interesante para ti. Hace muchos años, porque siempre he sido un tipo bastante en forma. Así que hace años, los Rangers del ejército se acercaron a mí y me preguntaron si me gustaría ir al campamento de entrenamiento. Y bueno, creo que estoy en buena forma. Así que acepté y les dije que sí iría. De todos modos fui. Me dieron una paliza completa. Tengo mucho respeto por las personas en el ejército y su disciplina. Cuando terminó, me senté con el tipo que dirigía el programa de entrenamiento e hicimos una especie de análisis de las últimas semanas sobre aquello que hice bien y lo que no. Y le dije que todas las personas que estaban en el ejército debían ser excelentes en los negocios. Porque piénsalo, el ejército tiene disciplina, hábito. Verdaderamente nadie tiene esas cosas más que los Rangers del ejército o la mayoría de las personas en el ejército. Dijo algo muy interesante. Me dijo que eso era muy raro. Las personas en el ejército que les fuera bien en los negocios. ¿Por qué? ¿Por qué crees? Creo que es porque están acostumbrados a seguir las reglas, recibir órdenes, decir qué necesitan hacer para asegurarse de que sus jefes estén contentos y seguir con el equipo. Eso es parte de ello, y en realidad eso respondí. Porque no puedes romper el molde militar de cómo se hacen las cosas. No vamos a cambiar porque tengas una opinión diferente sobre cómo dirigir nuestra unidad y así. Dije lo mismo. Ok, Y eso es parte de ello. Pero dijo que hay una razón más importante. dime. Y la razón más importante es el propósito. Las personas se unen al ejército porque tienen una necesidad de hacer algo más grande que ellos mismos. Piensa en lo que conlleva eso. ¿Estás dispuesto a dar tu vida en el campo Wow. por nuestro país? Piensa en ese nivel de compromiso. No es algo que puedas hacer porque estás un poco interesado. Es un compromiso total, absoluto. No se puede hacer a medias. Esas personas están dispuestas a todo, incluso a morir por su causa y en lo que creen. Entonces, cuando dejan el ejército, consiguen un trabajo en ventas. Y su jefe les dice que si no alcanzan su número mínimo de ventas, no lo lograrán para el trimestre. Y luchan con eso. Pero es porque están carentes de propósito en sus vidas. Cuando tienes un propósito tan grande y eso te deja, es muy difícil reemplazarlo por un propósito diferente. Podrías creer que eso es algo que pueden hacer, pero él dijo que esa era la razón. Así que creo que es ambas cosas. Sí. Creo que las personas con gran riqueza no tienen un propósito para ponerse en forma, y las personas que están súper en forma. En el fondo, muéstrame a alguien que haya hecho grandes cosas, y te mostraré a alguien con un propósito increíble. Eso es interesante. ¿Alguna vez has tenido un momento en el que ataste tu autoestima con tu valor neto? Wow. Sí, probablemente mis 20s, tengo ¿En que serio? admitirlo. Sí, era muy superficial porque mi comprensión de la riqueza era muy externa en ese entonces. Era todo lo que veía en otras personas, en cómo vestían o lo que usaban. Mi definición de riqueza era cómo gastaban su dinero las otras personas, qué tipo de coche tenían, qué tipo de casa tenía, las joyas y eso. Porque nunca había conocido a nadie que tuviera una gran riqueza hasta entonces. Siempre digo que hay una riqueza superficial, y para mí eso significa vivir según lo que piensas o sientes. Si compras un coche más bonito, obtienes un alquiler más grande, obtienes una hipoteca más grande, porque piensas que esas son las cosas que necesitas para tener y demostrar tu éxito. Y creo que una vez que realmente logras un gran éxito, comienzas a darte cuenta que en realidad no necesitas otro auto. No necesitas esas cosas materiales para sentirte realizado. Pero sí, creo que en mis 20s yo era muy... ¿Cómo crees tú que es posible que hoy alguien no ate su autoestima a su patrimonio neto? Tal vez no estén ganando mucho dinero en este momento. ¿Cómo no dejan que eso afecte su identidad o el núcleo de quienes son y la forma en que se sienten consigo mismos porque no están ganando 100,000 o Bueno, millones?
Creo fielmente que tu patrimonio o las cosas que posees no reflejan tu valor. La pobreza y la riqueza son situaciones. Así que alguien que escuche esto podría estar ganando $50,000 al año, pero es una persona de alto poder y alto valor. Todos están en una etapa diferente de su viaje. Lo único que tienes que creer es que ahora estás aprendiendo las habilidades para llegar allí algún día y tener éxito. Y tienes que tener un propósito mayor para llegar allí. Así que, por ejemplo, yo nunca pensé que iba a terminar donde estoy ahora, o que esta sería mi vida. ¿Nunca pensaste que estarías donde estás ahora? Bueno, nunca pensé que terminaría como estoy ahora, pero incluso cuando era pobre, nunca pensé que me quedaría allí, en esa situación. Entiendo lo que Es dices. solo que el alcance de mis sueños no era lo suficientemente grande. Mi sueño a los 20 años era ganar $1,000 por mi edad. Así que cuando tuviera 50, pensaba que debía ganar 50,000 para comprar una casa y pagarla a lo largo de mi vida. Wow. Y poder comprar un auto Corvette. Ese era tu sueño. Ese era mi sueño. Eso era lo que deseaba. Ese era mi sueño del tablero de visión. Sentía que si cumplía ese sueño, sería como ganarme la lotería. Porque nosotros no conocía realmente a nadie que hubiese hecho o logrado esas cosas. ¿Cómo dirías que empezaste a expandir tu mente para romper ese límite? De nuevo, por ser súper curioso y por ser muy honesto conmigo mismo. Entonces, ya sabes, cuando compré un Ferrari usado y me mudé a mi casa, estaba tan orgulloso de ese Ferrari Testarossa de 1986. Era usado y no costaban tanto dinero en ese momento. Y lo llevé a mi garaje y lo puse allí. Y ese era mi estado superficial. Me mudé a ese vecindario y vi a mi vecino al otro lado de la calle, y su nombre es Richard, que todavía es amigo mío. Así que voy y le comienzo a hablar. Querías que viera tu auto. Le dije, ¿quieres ver mi Ferrari? Está en el garaje y estoy muy orgulloso de él. Nunca he sido arrogante, o queriendo mostrar a los demás por qué soy mejor, pero estaba muy feliz. Entonces le mostré mi Ferrari y él dice, eso es increíble, me encanta ese año. Y me dijo, ven a mi garaje. Así que cruzamos la calle hasta su garaje. Abrió el garaje y tenía 2 Porsche. Y ya sabes, son esos momentos en la vida que algo pasa. Estás listo para aprenderlo, pero no sabes qué necesitas aprender. Y luego algo llega, y esas 2 cosas encajan, y es un momento de aprendizaje. Es algo que recuerdo muy claramente. En ese momento, él abrió el garaje. Había 2 Porsches, y en mi caso, yo me había esforzado muchísimo para comprar un Ferrari usado. Para poder comprarlo, me tomó todo lo que sabía conseguir ese auto. Y no es como si hubiese comprado uno cuando ya tenía muchos. Solo fue un auto nada más. Y después de eso, crucé la calle y ese tipo tenía 2. Y no podía comprender cómo eso pudo haber sucedido. Me puse a pensar, ¿cómo él pudo conseguir esa riqueza? Así que regresé caminando y pensando muchas cosas. Me di cuenta de que había algo en lo que necesitaba mejorar en mi vida, porque en el camino que iba, nunca iba a llegar allí y lograr lo mismo. Porque habías estado trabajando muy duro y eso fue lo que obtuviste. Cada pedacito de conocimiento, cada esfuerzo que dedicaba a mi trabajo, toda la disciplina que tenía, me consiguió un auto Ferrari. Ahora aquí hay algo interesante a lo que creo que todos deben prestar atención y debes ser consciente de lo que vas a decir porque creo que lo que vas a responder a esta pregunta va a abrir la mente de todos. Porque mucha gente está pensando que ya trabajan 15, 18, 20 horas al día y durante años han estado trabajando duro en un trabajo y no están obteniendo el crecimiento exponencial que les gustaría, apenas logrando un crecimiento incremental y no ven una forma de no poder trabajar más para crear más riqueza. ¿Cuál es la cosa que aprendiste en ese momento sobre el trabajo duro en comparación con crear riqueza? Porque sí, necesitas trabajar duro, pero ¿cuál es la cosa que te abrió a decir, voy a trabajar de una manera diferente que desbloqueará la riqueza? Esa es una gran pregunta, de verdad. Mi padre trabajó en una fábrica toda su vida, en 2 turnos. Pagó su casa mientras vivía, durante toda su vida. Era un tipo súper exitoso en su mundo, pero aún así, considero que nunca trabajaré un día en mi vida más duro de lo que trabajó mi papá.
Ese hombre era el ser humano más trabajador que había conocido en mi vida. No tenía punto de comparación. Solo porque trabajas duro, no significa que te harás rico. Oh, Dios mío. Lo que significa es que no serás pobre. Y hay una diferencia fundamental entre la mentalidad de pobreza, que es común en las personas de clase trabajadora, y la mentalidad de abundancia de riqueza. Y lo que aprendí en ese momento es que literalmente no podía dar ni hacer más de lo que ya hacía. Solo dormía 4 horas al día. Eso es cansado. También era excelente en mi trabajo y conducía a mi empresa al éxito tan duro como era humanamente posible para mí. Y ese esfuerzo me dio un Ferrari. Lo cual es genial, pero sí. Súper cool. No hay nada malo en eso. Pero no veías cómo obtener más. Sí, y la primera parte fue pensar si realmente quería más. Debía pensar si eso era importante para mí. Y la gente lo malinterpreta y dicen que si les gustaría tener más Ferraris o algunos lujos. Pero nunca se trató de tener más Ferraris o buenos autos. Se trataba de cómo obtener más valor, más significado, cómo tener una vida mejor. Y entonces dije que sí, definitivamente quería más riqueza en mi vida. ¿Por qué no? ¿Por qué no querría algo así? Y esa fue la primera gran lección para mí. Y eso es que debes adaptarte. El trabajo duro es absolutamente fundamental en esta misión. Pero trabajar inteligentemente es lo esencial para lograrlo, ¿verdad? Entonces, ¿qué aprendiste al pasar de trabajar duro a trabajar inteligentemente para crear más abundancia? ¿Qué fue? Lo que aprendí es que los mercados y las personas en realidad pagarán por el valor, no por el tiempo. Las personas te pagarán por tu conocimiento. Y no te pagarán por cuánto tiempo has estado haciendo algo o la cantidad de horas que vas a dedicarle. Realmente no se trata de esas cosas. Y lo que me di cuenta es que no estaba creando suficiente de eso. ¿En serio? ¿Para tus clientes, consumidores? Para mis clientes. Sí. Para mis clientes y para mí tampoco. No estaba aprendiendo lo suficiente. Y es gracioso, de hecho, terminé asistiendo a un seminario de Tony Robbins, lo cual fue realmente revelador para mí, porque nunca había experimentado algo así antes y todo el tiempo pensé que era un hombre bastante motivado y también un tipo funcional. Oh. Y luego tengo una historia muy interesante para ti. ¿Cuántos años tenías? Creo que tenía 26 años. Quiero o escuchar la 27. historia porque tengo una similar. Entonces escuché hablar sobre este tipo llamado Tony Robbins. Y esto fue al inicio de su carrera. Él era muy popular. Era más grande que la vida. Él iba a presentarse en Toronto. Y compré boletos con 4 amigos. Solo uno de nosotros compró un boleto y se presentó. Wow. Todos mis amigos decían que ir a esas convenciones era una pérdida de tiempo. Así que fui allí y compré el boleto más costoso, en primera fila y todo. Y Tony entró al lugar. Y fue como... Y yo estaba... Pensé, wow, ¿así se siente la alta energía? Ese tipo exudaba energía transformacional. Wow. Me di cuenta de algo importante. Lo que me di cuenta es que toda mi energía era interna. Estaba haciendo un gran trabajo, influyéndome a mí mismo, mejorándome a mí mismo y a mi propio interior. Escuché todo lo que Tony decía y me di cuenta de que necesitaba mejorar a otras personas. Así que necesitaba mejorar a mis empleados. Necesitaba mejorar a las personas con las que trabajaba. Necesitaba que mejoráramos en conjunto. ¿Sabes? Y luego necesitaba llevar transformación a mis clientes de igual manera. Y lo que comenzó para mí, después de esa experiencia, fue una transformación radical externa de mi propia energía. Antes de eso, estaba muy motivado por mi cuenta, pero si me conocías, no te habrías ido pensando, oh Dios mío, ese tipo es sorprendente. Después de eso, me conocías y decías, wow, ese tipo está lleno de alegría y buena energía. Y comencé a modificar y cambiar nuestro discurso estándar de ventas a nuestros clientes, lejos del enfoque en el producto, hacia un enfoque subconsciente. Empecé a pensar en por qué la gente compra y no en qué están comprando. Y muchas personas que están mirando o escuchando esto están demasiado enfocadas en las características físicas del producto.
Nos preguntamos, ¿por qué es mejor mi producto? Dijimos que obviamente esas cosas son importantes, pero hasta que no involucremos a las personas, hasta que no abramos sus mentes, realmente no nos van a escuchar. Entonces comenzamos en nuestras llamadas de ventas y preguntamos, ¿por qué dijeron eso? ¿Cómo lo dijeron? ¿Cómo estaban sentados? ¿Qué dijiste? Todas esas cosas. Y ninguno de nuestros competidores hacen... Ten en cuenta que estamos en un campo muy técnico y estamos hablando con la gente sobre cómo se sienten, Interesante. para así poder venderles cosas realmente técnicas. ¿Puedes dar un ejemplo de cómo podría ser ese eslogan o línea de material de marketing, o si alguien está hablando de ello a un cliente potencial? No estás vendiendo tecnología, cibertecnología o software de ciberseguridad. Entonces, ¿qué estás vendiendo? Estamos vendiendo comodidad y también estamos vendiendo seguridad. ¿Sabes? Podemos decir que los buenos vendedores venden características, pero los grandes vendedores venden resultados. Y los verdaderos grandes vendedores venden sentimientos. Entonces, lo que hice fue cambiar de dirección en nuestra empresa. Y le dije a los demás empleados, si lo único que obtienes de la llamada de ventas es que el cliente se sienta mejor, entonces hemos logrado algo bueno, porque eso te da la oportunidad de realizar otra llamada. Y sabes que hay un dicho que dice que la gente nunca recuerda lo que dices, pero lo que sí recuerdan es cómo los hiciste sentir. Y cuando vendí mi primera empresa a AT&T, esta es una historia interesante. Todo lo que he aprendido sobre negocios, lo he aprendido por mi cuenta. Tengo un título en literatura clásica inglesa. Vendí mi primera empresa a una multinacional de telecomunicaciones por $32 millones. Más dinero del que podría haber ¿Qué imaginado. edad tenías en ese entonces? 35, 34 Sí. años. $32 millones para un niño que quería ganar $50,000. Es mucho dinero. ¿Sí? Entonces AT&T hacen la debida diligencia en el negocio y contratan una empresa externa. De todos modos, para resumir la historia, me llamaron y me dijeron que había un problema. Y les pregunté, ¿cuál es el problema? Dijeron, bueno, contratamos a una empresa externa, revisamos tus sistemas, analizamos cómo manejas los boletos y todo, y lo medimos con todas tus respuestas de los clientes, y no es genial. Entonces estaba pensando que no iba a obtener los $32 millones. Así que estaba pensando, y dije sí, les preguntaron a los clientes si volverían a comprarme de nuevo o no. Y ellos dijeron que sí lo hicieron. Entonces pasaron a la última página y dijeron que el 97% de los clientes dijeron que comprarían de nuevo a pesar de todo. Y dije si les preguntaron la razón de ello, y dijeron que sí. Dijeron dos razones. Una, porque los hice sentir felices. Y dos, creían que sí, tenían un problema, haríamos lo posible para cuidarlos bien. Guau. Entonces, eso te hace pensar en cuántas personas están comenzando un negocio, alguna empresa, y cuántas personas tienen un producto o servicio que no conecta emocionalmente con sus clientes. Eso es hermoso. Especialmente en el mundo de la tecnología. ¿Cómo puedes humanizarlo? Hacer que un producto o servicio de ese tipo genere un sentimiento donde no parece que debería. No es solo con respecto a la tecnología, es como... ¿Ves el comercio minorista hoy? Acabo de hacer una entrevista con Forbes o alguien sobre esto, y el periodista me dijo que ellos piensan que el comercio minorista está muerto, y yo no creo que lo esté. Creo que vamos a ver un resurgimiento en el comercio minorista, pero no creo que la gente vaya al centro comercial para mirar alrededor o para ver qué tiendas hay. Creo que las personas que dependen de la ubicación para sobrevivir van a tener problemas. Pero algunas marcas tienen conexión emocional. Por ejemplo, conduciré hasta un centro comercial para comprar en Lululemon. Voy a conducir a un centro comercial para comprar ganso enlatado porque esas marcas me atraen. Así que creo que está en todo. Creo que está en tecnología. Creo que está en moda. Lo vemos en Sí. Shark Tank. Sí. Esto ha sido fascinante, Robert. Me alegra que seas tan honesto. Me quedan un par de preguntas para ti. Hay tantas cosas de las que me gustaría hablar, pero hay algunas cosas a las que quiero asegurarme de mencionar. Una es la fe, y quiero hablar un poco sobre eso. ¿Cuánto crees que ha influido en tu vida desde la infancia hasta ahora la fe en Dios, en la religión o en el universo? ¿Y cuánta conciencia entregas para cultivar tu propia fe?
Y también, ¿cuánta conciencia inviertes en lo que vas a crear para el futuro de tu vida? Sí, esa es una gran pregunta. Para ser honesto contigo, he tenido problemas con mi fe a lo largo de toda mi vida. No es fácil. Comencé siendo una persona muy religiosa, tanto que incluso fui monaguillo durante muchos años, pero me volví muy cínico al respecto. Me convertí en un cristiano superficial, esencialmente, lo que significaba que solo creía en mi Dios y en mi fe cuando me era conveniente, cuando quería algo. Y después de portarme así, pasé por un momento demasiado horrible en mi vida. Y encontré mi fe nuevamente. Te habías ido. Eras cínico. Me había ido, era cínico. Yo creía que en realidad no necesitaba a Dios, ni mantener la fe, ni nada de esas cosas en mi vida. Creía que tenía el control de mi propio destino y de cómo sucedían las cosas. Y eso es cierto. Pero hay un plan mayor. ¿Cuál fue la época en la que sentiste que fue una temporada difícil para ti? Fue en el año 2014. Estaba pasando por un momento realmente difícil en mi vida. Fue una temporada tan mala, hasta el punto en que no pensé que el sol volvería a salir y no tendría solución. Y ¿Pensamientos suicidas? en realidad sí, como que consideré el suicidio. Estuve cerca de hacerlo, fue algo muy malo. Y ya sabes, me conoces un poco ahora. Siempre he sido un chico feliz. Y siempre he creído que era un superhéroe como Superman o como en las películas. Y lo perdí todo como si me diera cuenta de que tenía kriptonita, ya sabes, como en las historias. Estaba simplemente bajando cada vez más, llegando al fondo. Y un buen amigo mío, John, me vio cayendo. ¿Cómo? Como si fuera una cáscara de lo que antes solía ser Robert. ¿Te refieres a emocionalmente? ¿Era alcohol o drogas? ¿O era simplemente ataques de pánico, Emocional. ansiedad Solo era o emocional. depresión? Estaba pasando por un divorcio horrible. Y, ya sabes, era por cosas familiares y ese tipo era simplemente horrible. Y John, mi amigo que mencioné, gracias a Dios, es sacerdote y me dijo, necesito que vayas a algún lugar. Y tienes que tener fe en mí. Debes confiar en mí para poder ir al lugar que te digo que vayas. Así que hice lo que me dijo. Viajé hasta Seattle, en mi avión privado súper elegante. Y bajé del avión y conocí a uno de sus amigos, que era pastor, en Seattle. Y luego me llevaron a una misión para personas sin hogar en la que trabajaría por un tiempo. Y pasé un mes entero en ese lugar. Pasé las primeras semanas en la misión, luego conseguí un hotel y fue algo completamente transformador. Guau. Sí. Estuviste al servicio de las personas sin hogar en esa ciudad por un mes. Bueno, creo que lo primero fue que, por horrible e indiferente que esto suene, sentía mucha pena y vergüenza por mí mismo. Que ver a personas que estaban peor que yo. Fue como una llamada de atención o un Claro, duro despertar. por supuesto. Como solo porque fui hasta ese lugar en mi avión privado. Había estado pensando en el suicidio. Llegué a contemplar el suicidio. No pensé que tuviera algún valor que ofrecerle al mundo. Guau. Volando en mi avión privado. Claro. Y conociendo a muchas personas que literalmente no tenían nada. Al decir nada no me refiero a eso, porque no sabría si su vida tiene significado o no. Pero literalmente no tenían nada. Y Union Gospel Mission es un programa cristiano. Es un programa al que tienes que ir por un año. Es para personas sin hogar o adictos. Así que creo que eso fue lo primero. Me sorprendió mucho. Me hizo pensar, bien, ¿de qué me estoy quejando? Y ese tipo de cosas. Y luego la segunda parte de ese viaje fue solo volver de nuevo al propósito. Si no te amas a ti mismo y sientes que realmente no tienes nada que dar o que ofrecer, entonces no puedes dar a nadie más. Interesante. Y yo estaba vacío, no tenía nada dentro de mí mismo. Ir allí fue una llamada de atención y siento que me ayudó a volver a mi fe. Me ayudó a volver a ver el valor en mí.
Llegué a ese lugar como alguien roto y me fui de allí como nuevo. La gente tiene una gracia, porque conozco a muchas personas con fe, personas que creen en Dios y en algunas religiones, y siempre piensan, ¿cómo puedes estar tan motivado todo el tiempo y tener tanta fe cuando es duro? Y la gente no entiende que la fe no significa que cedas el control de tu vida a otra persona. De verdad no me gusta cuando la gente dice, oh sí, mi vida está en manos de Dios. Odio cuando las personas dicen eso. Y yo digo, sí, pero tienes que hacer algo. Sí. Creo que se nos dio esta oportunidad en la vida y tenemos que aprovecharla al máximo. Y creo que lo mejor que saqué de ese mes, mientras era voluntario, es simplemente la sensación de volver a la alegría nuevamente. ¿Cómo aprende alguien a saber que es valioso? En un punto en tu vida te sentías roto, pero tenías cientos de millones de dólares, un jet privado, tenías éxito y salías en televisión. Estabas haciendo cosas que la gente soñaría con experimentar. ¿Cómo puede alguien aprender a saber que tiene valor, ya sea que tenga mucho dinero o no? Es una gran pregunta porque siempre pienso en eso. Porque realmente pienso en cómo... ¿Qué tan arrogante fui para tener todas estas cosas? Y aún así, me siento tan apenado y avergonzado por mí mismo. ¿Por qué no pude, por mi cuenta, darme cuenta de eso? ¿Por qué no pude haber usado parte de mi riqueza para hacer el bien? ¿Por qué no pude notar lo bueno del mundo antes de ir a ese lugar? ¿Qué tan superficial fui al centrarme en mi propia miseria? Fue necesario ver la desgracia de otros para poder darme cuenta de eso. Y siempre pienso, ¿qué tan arrogante y superficial es eso? Pero creo que es muy difícil. Creo que es realmente complicado pedir ayuda algunas veces. Especialmente cuando sientes que tienes el control de tu propio destino. Creo que las personas que se presentan como poderosas y fuertes tienen dificultades para pedir ayuda la mayoría de las veces. En mi caso, necesitaba ayuda. Podría haber sido cualquier cosa. ¿Qué es? ¿Algo que le pides a Dios actualmente? Paz. La verdad, yo rezo y pido por la paz. Rezo por la alegría. Realmente solo. Quiero que mi familia se sienta realizada y tranquila, con paz. Y también pienso, estaba hablando con alguien sobre esto, y me hicieron una buena pregunta, que si me preocupaba mi legado. Y creo que no me preocupa, porque una vez que me vaya, ya no estaré. Pero, ¿qué quiero que mis hijos realmente recuerden de mí cuando estaba vivo? Quiero que recuerden la alegría y el amor. Me refiero a que creo que eso es lo que todo ser humano quiere. Todos queremos mucho amor, mucha alegría y sobre todo paz. Y a esa lista también añadiría éxito financiero. Porque creo que esas cosas no están separadas. Creo que si vives en América del Norte, tienes que ganar una cierta cantidad de dinero para cuidar a tu familia. Esa es la realidad en la que vivimos. Y eso es una de las cosas que me preocupan sobre Estados Unidos en los últimos años. Volverse rico casi se convirtió en una mala palabra. Una de las cosas que me encanta de Shark Tank es que tienes a 6 de nosotros, hechos a nosotros mismos, relativamente agradables, y mostramos a todos cada semana que cualquiera puede hacerlo. Sí. ¿Por qué crees que muchas personas asocian a la gente rica y las confunden con ser personas tacañas, malas y egoístas? La verdad es que mucha gente dirá que quiere riqueza, pero también le teme a la riqueza porque han visto cómo algunas personas que son ricas tratan mal a la gente, están enojadas, son tacañas o no son generosas con su riqueza. Es como en el mundo de las ventas. Si le preguntas a las personas sobre ventas, te dirían que no quieren ser vendedores, porque piensan en los vendedores de autos usados. Pero estoy seguro de que los mejores vendedores que has conocido probablemente sean súper amables y súper serviciales. Las ventas es la habilidad de ayudar a alguien. No hacer que compren algo que no necesitan. Considero que lo mismo ocurre con la riqueza. La riqueza no es la creación o la subyugación de algo. ¿Cuál es aquella cita que leí hace mucho tiempo? El poder no es la subyugación de los débiles. El poder
es la capacidad de lograr que las personas que son poderosas vean tu visión. Y creo que es cierto. Creo que la mayoría de las personas que no tienen riqueza quieren una respuesta fácil o una razón de por qué no lo están logrando. Si pudieras volver un año antes de 2014, una década atrás, antes de que estés a punto de pasar por esa época de oscuridad en tu vida, la tristeza, la depresión, el divorcio, los sentimientos horribles que estabas sintiendo. Y si tú eres quien eres ahora, y puedes hablar con esa versión más joven de ti mismo hace 11 años y darle 3 consejos para poder ayudarlo, con todo lo que sabes que va a pasar, ¿qué 3 cosas le dirías a esa versión de ti justo antes de pasar por tus momentos más oscuros? El sol siempre sale mañana. Creo que la razón por la que fui allí no es solo personalmente, sino que en los negocios tendía a tener estas horribles sensaciones de, oh Dios mío, si conseguimos este trato, el mundo cambiará para bien o para mal. Entonces, creo que lo primero que diría es eso, que el sol siempre sale. No cometas tantos errores, porque te matarán. No te apures en apostar todo a una sola cosa. Creo que la segunda cosa que le diría es, el mundo es tu ostra. Si realmente piensas en eso, piensa en la persona que es dueña de este edificio. Y claro, puede que lo haya heredado. Pero volvamos y pensemos en el primer dueño de este lugar. Alguien compró este terreno, luego construyó este edificio. Alguien lo creó. El mundo es increíble. Hay muchas cosas que podemos hacer mientras estamos aquí. Y creo que la tercera cosa es que todos ustedes son poderosos. Somos todopoderosos. No hay nada que no podamos lograr si creemos y estamos dispuestos a trabajar lo suficiente. Todo es posible. Eso es hermoso. Hay muchas cosas que me encantaría preguntarte, pero quiero respetar tu tiempo. Tengo 2 preguntas finales, pero antes, quiero que todos te sigan en tus redes sociales y en tu YouTube, porque has comenzado a compartir historias que la gente no ha podido ver a menos que vean Shark Tank. Cierto. Y editan el material en 30 segundos y ustedes son 6, así que no capturan todo de ti. La sabiduría que estás compartiendo, siento que es la superficie de lo que has estado compartiendo en línea. Quiero que todos te sigan en Instagram y YouTube. Lo tendremos todo enlazado. ¿De qué otra manera podemos ser de servicio o apoyo para ti? Creo que esto fue genial. Soy un gran admirador. Has tenido algunos invitados increíbles aquí. Aprecio que me tengas en la misma compañía. Ha sido genial. Esta pregunta se la hago a todos. Se llama las 3 verdades. Imagina que puedes vivir todo el tiempo que quieras en este mundo, pero al final llega tu último día. Puedes crear y cumplir todos tus sueños desde este momento hasta ese último día. Hipotéticamente tienes que llevarte todo tu contenido de redes sociales, esta entrevista, los libros que has escrito. Todo se ha ido. Así que nadie tiene acceso a tu información. Pero en el último día, puedes dejar 3 cosas o lecciones que sabes que son verdad. Y eso es todo lo que tendríamos para recordar tu contenido. ¿Cuáles serían esas 3 verdades para ti? Número 1. Creo que diría que mi familia, porque ellos son geniales, y especialmente mis hijos, ellos son la encarnación de, o al menos espero que sean la encarnación de lo que soy yo. El número 2 es alegría. Sí. Sin alegría no hay vida. No hay miseria. En realidad no hay riqueza en la miseria. ¿Cuántas personas exitosas que conoces son miserables? Y pienso que puedes llegar al éxito, pero si no tienes alegría, todo lo que logras se desvanece. ¿Y cuántas personas exitosas cometen suicidio o abusan de cosas como las drogas y el alcohol? Pero la alegría es eterna. Y creo que lo tercero es empoderamiento. Creo que sí. Sí. En verdad esperarás que podrías incluso dejar un legado, que hayas empoderado a alguien.
en su vida para hacer algo mejor. Sí, Esa es una de las grandes cosas buenas de Shark Tank. El otro día estaba en un lugar cuando alguien se me acercó y me dio una tarjeta y me agradeció por estar en el programa y me dijo cuánto les afectó a ellos y a su familia. Y pienso, qué tan genial es Wow. estar en un programa que ha inspirado a tantas personas durante 21 años. a millones de personas. Antes de hacer la última pregunta, quiero reconocer la alegría que trajiste hoy. Gracias. Creo que muchas personas pueden aprender de ti, no por las lecciones que compartes, sino por la energía que aportas. Has dicho la palabra alegría muchas veces, y para mí, eso es lo que siento que encarnas, es alegría. Y yo creo que probablemente es una de las principales razones por las que has tenido éxito en tu carrera televisiva y empresarial, es porque has traído la alegría constantemente. Quizás necesito ser más infeliz, porque Mark es bastante miserable y tiene más dinero que yo. No, solo estoy bromeando. ¿Vive él una vida plena Sí. como tú? Probablemente. Maldita sea. Él puede usar o comprar lo que quiera. Pero quiero reconocerte por, ya sabes, crear una gran perspectiva nueva. Y siento que estás viviendo una vida con un propósito extremo al compartir tu conocimiento. Hablamos sobre si vale la pena hacer esto de las redes sociales. No puedo cuantificar las ganancias o si hay oportunidades para los negocios. Nunca sabes cuánto impacto puedes tener en alguien cuando compartes una historia. Y tienes credibilidad al compartir historias en televisión, aquí y también en tus redes sociales. Y las personas recordarán la sensación de las historias que compartes durante mucho tiempo. Así que te reconozco por sumergirte en este capítulo. Y no importa lo que Cierto. hagas en las redes sociales, porque compartir tu conocimiento gratis es un regalo increíble que estás dando al mundo. Te reconozco por traer alegría. Gracias. Mi última pregunta es, ¿cuál es tu definición de grandeza? Wow. Dios mío, esa es una muy buena pregunta y también interesante. Mi papá fue un gran y maravilloso hombre. Y mi mamá también era una gran persona. Y creo que mi definición de lo que es grandeza sería poder alcanzar todo tu potencial. Entonces, mi papá en realidad nunca ganó dinero de verdad. Pero creo que aún así, considerando el dolor y el tipo de vida que tenía, ese hombre exprimió y supo aprovechar cada momento de su vida. Wow. Entonces, si yo no hiciera nada más que lo que hizo mi papá, eso no habría sido grandeza, porque a mí me dieron más. Tuve más oportunidades. Aquellos a quienes se les da más necesitan hacer más. Aquellos que han recibido más necesitan encontrar un propósito mayor. Así que nunca pienso que simplemente no fue suficiente, ¿verdad? Como si no hubiera podido lograr un nivel de grandeza si simplemente hubiera hecho lo que hicieron mis padres. Y creo que para muchas personas que escuchan, es lo mismo. Tienes que encontrar tu propio propósito, ¿verdad? Eso es hermoso. ¿Cuál es tu definición de grandeza? Estoy tratando de ver si es diferente de lo que dije hace un par de años. Para mí, es poder descubrir tus talentos únicos y dones que te han sido dados. Y buscar esos dones. Vivir tus sueños y en la búsqueda de esos sueños, tener el máximo impacto en las personas. ¡Guau! Sí. A todos se nos han dado diferentes talentos y dones que debemos cultivar. Porque en realidad, creo que recibimos señales, sentimientos sobre qué sueños podríamos tener. Hay una curiosidad, hay algo que nos atrae a una idea de un sueño potencial, ya sea Dios, una intuición o un sentimiento que nos esté empujando. Sentimos que nos gustaría crear algo, construir eso, superar lo otro, algo que nos impulsa, y necesitamos cultivar los talentos para perseguir ese sueño.
Y en esa búsqueda podemos cambiar el mundo que nos rodea e impactarlo positivamente. No importa si solo impacta a 5 personas. Creo que eso es lo que hicieron tus padres. Ellos te impactaron a ti y a las personas en su comunidad porque ese era su alcance. Te dieron diferentes dones y talentos que has cultivado y maximizado hasta este nivel. Y sientes que tienes que maximizar más para el siguiente nivel. Y en esa búsqueda del nuevo sueño, ¿cómo impactarás a las personas más cercanas a ti y también la plataforma que has estado construyendo? ¿Cómo impactarás a esos individuos también? Muy bien dicho, porque creo que todo eso se remonta a Dios y también a la fe. Creo que no hay nadie externo que lo vaya a hacer por ti, pero las señales están siempre presentes. Sí, Y nunca sabes cómo se conectan los puntos hasta que mires atrás. cierto. Cuando Kevin y yo empezamos en Shark Tank, comenzamos en Canadá. Iniciamos un programa llamado Dragon's Den, y el primer día me pusieron en una habitación para poder ver cómo reaccionarías en la tele, cómo me vería, Claro. y lanzan preguntas difíciles como, dime qué es el EBITDA. Pero eran preguntas al azar. Y una de las preguntas fue, ¿por qué quieres ser famoso? ¿Qué dijiste? Solo para ver qué dirías. Lo que dije es, para poder estar en Dancing with the Stars. No hablas en serio. No dijiste Y eso. todos se rieron. Lo dije de verdad, 100%, y pensaron que era gracioso. Lo que la gente no vio fue 10 años de esfuerzo antes de eso. Mi mamá. El programa favorito de mi mamá era Dancing with the Wow. Stars. Así que imagina a pequeñas mujeres inmigrantes de Europa del Este, que vivieron una horrible vida viendo este hermoso programa con estos hermosos bailarines. Si llamabas a mi casa un lunes cuando estaban pasando el programa, mi mamá contestaría el teléfono y diría, ¿por qué llamas? Sabes que veo el programa. Mi mamá terminó teniendo cáncer de ovario y fue al hospital y estuvo allí durante 1 año. Y todos los lunes iba al hospital. Estaba en la misma habitación con las otras mujeres que tenían cáncer de ovario. Y todos veíamos el programa Dancing with the Stars. ¡Wow! Y un día, mi mamá me dice, Robbie, eres muy hermoso. ¿Por qué tú no vas a bailar a ese programa? Y le contesté sin pensarlo, que si alguna vez me lo pedían, lo iba a hacer por ella. ¡Wow! Y mi mamá falleció. Murió 10 años antes de que siquiera tuviera una idea de estar en televisión. Avanzando 10 años más tarde, estaba sentado en una habitación. Me hicieron esa pregunta al azar sobre por qué quería ser famoso. Lo primero que me viene a la mente fue mi madre. Adelantando otros 10 años, estaba pasando por un momento horrible en mi vida. Salí de eso, lo pude resolver. Me arreglé nuevamente y finalmente empecé a pensar que tenía valor en la vida de nuevo. 3 días después, los productores de Dancing with the Stars me pidieron que participara en el programa. Dios mío. Antes de que terminaran de hacerme la pregunta, ya había dicho que sí. ¡Oh, Dios mío! Entré. ¡Guau! Conocí a la mujer con la que me iba a casar, y en la actualidad tengo esta vida increíble. Yo no creé esos puntos. Creo que la vida, o una fuerza mayor, o incluso Dios, sin importar cuál es tu fe, creó esas cosas en mi vida. Pero dependía de mí conectar los puntos para ver los resultados positivos. Y creo que para cualquier persona que esté viendo o escuchando esto, deben saber que tienen el poder de conectar esos puntos. ¡Wow! Tienes que tener suficiente fe para creer que va a suceder y que todo se conecta. Pero debes levantarte todos los días, esforzarte al máximo, trabajar duro y hacer que suceda. Siento que tenemos bastantes similitudes en nuestras vidas. Obviamente tienes mucho más éxito que yo, pero cuando dormía en el sofá de mi hermana, veía ese programa que dijiste. Dancing with the Stars. Sí, exacto. Yo estaba viviendo en Columbus, Ohio, y estaba sin dinero, pero me encantaba bailar salsa. No me Así que digas. empecé a aprender a bailar salsa cuando todavía estaba durmiendo en el sofá de mi hermana. Aprendí a hablar en público y a bailar salsa, porque tenía grandes miedos. Entonces veía ese programa y eventualmente viajé por el mundo bailando salsa en clubes. Pero era salsa social, no de salón. Por 18 años he estado viajando por el mundo
Debe ser el bailarín de salsa más grande. El mayor bailarín de salsa gringo de todos los tiempos. Y recuerdo pensar, Dios mío, ¿no sería increíble estar en este programa? No tenía dinero, pero quería volverme famoso para poder estar en ese programa. He estado en Los Ángeles por años y siempre he querido hacerlo. Es un gran programa. Es algo que quiero y tal vez un día cumpla ese sueño, Te al presentaré igual a que sus tú. productores. Tendría que hacer alguna audición o algo. Mientras tanto, estoy practicando para ser mejor. Lo he intentado por muchos años. Obviamente fue la mejor experiencia que he tenido. Estoy seguro. Pero también la experiencia más difícil. Puedo imaginarlo. Exacto, la gente no se da cuenta de lo difícil 8 que horas es. al día de entrenamiento. Muchos de los bailarines son amigos míos. Me encanta el programa. Algún día, tal vez esté allí. Si todavía está al aire, tal Vamos a vez lo cumplir logre. ese sueño. Exactamente. Esto ha sido poderoso. Te agradezco mucho por venir. Te lo agradezco. Gracias. Gracias. Muchas gracias por estar aquí. Espero que todos hayan sacado tanto provecho de este episodio como yo. Háganme un favor y denle me gusta al video. Si lo hacen, ayudará a compartirlo en el mundo de YouTube. Por favor, hagan clic en ese botón de me gusta y dejen un comentario sobre lo que aprendieron o si tienen alguna pregunta que quieran que yo siga. También suscríbanse a nuestro canal porque cuando lo hacen nos ayudan a conseguir invitados aún más importantes y quiero que tengan la mejor información. Porque de eso se trata The School of Greatness. Suscríbanse al canal, den me gusta al video, compartan un comentario sobre lo que aprendieron. También tengo grandes noticias, un nuevo libro. Si quieren crear libertad financiera y más abundancia, lean mi nuevo libro, Make Money Easy. Creo que les va a encantar. Se trata de crear libertad financiera. El enlace está en la descripción o pueden entrar a makemoneyeasybook.com. Ella me dijo algo realmente interesante. Le pregunté por qué tenía tanto éxito y dijo que hacía algo muy ordinario y casi aburrido, pero lo hacía todos los días. Tomaba una nota adhesiva y escribía 3 cosas que tenía que hacer antes de enviar mensajes, contestar llamadas o hacer cualquier otra cosa.